cuánto quieres cobrar. Pregunta de la que se puede extraer muchísima información y que puede ser definitoria para seguir en el proceso de selección. Hablar de dinero es tabú. Entonces hay que tener muy claro lo que tú eres como profesional. Negociar en la entrevista de trabajo. Si lo que quiero es que Que me cojan, que Sí, guste tanto. negociar el salario no implica discutir con la O empresa. sea, nos tendríamos que quitar ese miedo a decir una cifra, entre comillas, disparatada. Entonces yo no renunciaría a recibir menos de lo que vale el puesto, o sea, lo que el puesto es. Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo episodio de Fuera de Currículum. Nelly, Marga, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Muy bien, gracias. gracias. Vengo súper asustado porque vamos a hablar de dinero y estaba dándole vueltas a la cabeza. Hoy toca hablar de algo muy sensible porque se nos pone un poquito el corazón a tope cuando tenemos que sacar el asunto del salario. Vamos a hablar de esa pregunta de cuánto quieres cobrar. Para empezar, Marga, ¿por qué nos genera tanta presión mental, tanto nerviosismo esto de cuánto quieres cobrar? Bueno, pues la pregunta que todos tememos y es una pregunta que genera mucho nerviosismo porque es una pregunta clave, una pregunta de la que se puede extraer muchísima información y que puede ser definitoria para seguir en el proceso de selección o no. Claro, como nos colemos y digamos, "Buah, yo aquí vengo a que me hagáis de oro", eso ya te elimina, ¿no? Nelly. A ver, siempre hablar de dinero, de sueldo, implica nervios, te da miedo, surgen bloqueos. Entonces hay que tener muy claro lo que tú eres como profesional, lo que puedes ofrecer, cuáles son esos recursos en base a la demanda, ¿no? Entonces, ojo con eso. De todas maneras, esto es muy cultural, por lo menos de España, ¿no? Esto de que hablar de dinero es tabú, ¿verdad? Incluso entre compañeros de trabajo, esto no se suele hacer, ¿no? Sí, realmente, bueno, es un tema complicado, puede generar también cierta rivalidad entre los compañeros, ¿no? Porque se han evaluado de forma diferente, pero bueno, cuando enfrentamos una entrevista tenemos que tener en cuenta que esta pregunta no suele surgir al principio, suele surgir en una fase intermedia del proceso, ¿no? No surge en esa primera llamada por lo general. Dependerá de la premura con la que estén buscando al candidato. Entonces nos da tiempo, tenemos cierto margen para preparar la respuesta. Ujú. ¿Qué errores solemos cometer cuando hablamos de dinero y negociamos el salario? A ver, ahí es lo que yo estaba pensando, porque es importante negociar, o sea, negociar siempre hay que hacerlo, pero ¿qué pasa a veces? Desde la psicología organizacional y la teoría del apego, muchas veces buscamos validación. Tú no vas a una entrevista para que te validen. Entonces, ¿qué pasa? Ahí surge que cedemos más. Yo me adapto. ¿Qué ofreces en este? Yo me adapto. ¿Sabes qué? No, Me ha no puedes chocado, ¿no? adaptarte, Claro, que claro. digas, voy a negociar. ¿Cómo voy a negociar en una entrevista de trabajo? Si lo que quiero es que me cojan, que guste Sí, tanto que no haya duda de que tengo que ser yo, ¿no? claro, pero no puedes infravalorarte. Tu autoestima es súper importante, tu autoconcepto y decir, oye, yo no, porque no puedo irme para abajo porque yo tengo un perfil, tengo una Claro. experiencia. Entonces yo pido, de acuerdo también al contexto, de acuerdo a la empresa, tienes que tener un conocimiento previo y negociar implica una conversación, puede ser incómoda, puede surgir un silencio incómodo, pero válido. Pues es parte del proceso emocional. Ok. Creo que es importante también que entendamos que negociar el salario no implica discutir con la empresa. Al final forma parte de una conversación más amplia y realmente lo que está buscando el entrevistador no tiene por qué ser una cifra concreta, Ujú. sino qué nivel de conocimiento tienes del mercado laboral, de tu puesto y bueno, si ha investigado también pues sobre la empresa, ¿no? Y sobre lo que puede ofrecer. O sea, nos tendríamos que quitar ese miedo a decir una cifra, entre comillas, disparatada, porque automáticamente nos va a sacar del proceso. Es decir, ¿podemos jugar con la cifra o cómo lo hacemos? Es importantísimo, no sé si estás conmigo, en que siempre tiene que haber una banda salarial, no podemos decir una cifra concreta. Y esta Vale. cifra tiene que estar contrastada, como hemos dicho, en función del mercado y también como hablábamos en episodios anteriores del convenio, ¿no? Ujú. Porque el mismo puesto en diferentes empresas puede variar mucho en función del convenio. Lo vemos mucho en el sector industrial. Un mozo de almacén, un operario de fábrica, su salario va a variar mucho si estamos hablando del convenio del metal, convenio de la madera u otros convenios. Entonces es importante conocer ese tipo de datos. Ujú. O sea, hay que venir estudiado de casa, ¿no? Así Haciendo esa es. Claro, investigación que siempre claro. decimos de prepararse la entrevista y evidentemente una de las claves es saber, oye, cuánto gana habitualmente alguien en tu puesto, ¿no? También entiendo que va a variar un poco de la ciudad en la que nos encontremos, ¿no? O en España o en América Latina incluso, ¿no? Es decir, del país,
hay muchas variables ahí también. Hay que ser conscientes de dónde estamos, ¿no? ¿Cómo valoramos esto? Bueno, No sé, alguien dice, bueno, yo como no estoy en una gran capital, me puedo permitir ganar menos dinero. Esa Mm, mentalidad, no, no, porque esa es una mentalidad de pobre y tú mm, no puedes tener esa mentalidad. ok, Es como el decir poco a poco, no, eso es un lenguaje de pobreza. Más bien es paso a paso, porque voy avanzando en esa dirección. Tú tienes que tener bien claro el contexto, la ciudad y en dónde vas a estar, porque tienes que tener ese conocimiento previo. Siempre en cada empresa hay un tabulador, siempre hay un nivel de tabulador, un salario en base al puesto. Y tú vas también a ver qué te ofrecen y vas a empatar en ese perfil de puesto. Entonces, ojo, muy importante, clarificación de objetivos, clarificación de expectativas. ¿Por qué? Porque tú tienes que trabajar luego si en un futuro hay frustración. Tú no quieres frustración, tú quieres estar feliz en ese puesto de trabajo. Eso es el bienestar psicológico. ahí me desbloqueas una idea que he tenido en la cabeza, Nelly, porque claro, en la entrevista queremos agradar, queremos ser aceptados y entrar en esa empresa, ¿no? Aceptando cosas que luego, dentro de 6 meses, tal vez sean completamente incompatibles con nuestro estilo de vida, nuestros valores, etc, etc, etc. Entonces, claro, ya empezamos mal Ahí te si creo. renunciamos a algo tan importante como tener un sueldo que entendemos adecuado, ¿no? Hombre, claro, si recordamos la teoría de la autodeterminación de Desi Ryan, nos habla de eso, de querer agradar a los demás. Y no puedes vivir en base a eso, porque eso en un futuro te va a generar mucha frustración Mm, y ansiedad. Y vas a estar infeliz. Lo que tú quieres estar es ser feliz en ese puesto de trabajo. Entonces, mi recomendación, no sé, Margarita, qué opine, pero yo creo que no puedes infravalorarte. mm, mm. Tu autoestima es lo más importante que tienes y lo que ofreces también lo más importante que tienes. Entonces, yo no renunciaría a recibir menos de lo que vale el puesto, o sea, de lo que el puesto es, no de lo que valgo yo, sino el puesto. totalmente. Creo que es muy interesante lo que comentas de ese ajuste del puesto de trabajo a la persona, ¿no? Y eso es algo que podemos ver en la entrevista, ¿no? En la entrevista no podemos perder de vista que es bidireccional. Tú estás también evaluando a la empresa, ¿no? Entonces va a haber también cultura empresarial, etcétera. Y es muy importante Ujú. preguntar pues qué se espera de mí, preguntar cómo es la jerarquía de trabajo, cómo es el ambiente de trabajo, para que podamos evaluar también el salario emocional, ¿no? No solo esa cifra numérica. Y me ha sacado uno El de los temita. puntos clave, ¿no? El temita, el salario emocional. Muchas veces entendemos el salario emocional como esa compensación porque no te estoy pagando lo suficiente por otro lado. Pero a ver, ¿cómo tenemos que valorar ese salario emocional que efectivamente, y más para las nuevas generaciones, es cada vez más importante? No solamente ganar un sueldo adecuado, sino también, oye, condiciones de flexibilidad, teletrabajo, conciliación familiar. ¿Cómo manejamos el salario emocional? Pues mira, muy interesante lo que comenta. Justamente ayer leía en LinkedIn por parte de recursos humanos cómo dirigirte a las diferentes generaciones, porque Ujú. cada generación digamos que tiene unas expectativas diferentes o quieren ser tratados de una forma diferente. Lo vemos en la generación Z, millennial, la generación Z, por ejemplo, pues sí que buscan mucho más ese sentimiento de pertenencia, Ok. un trabajo en equipo mucho más marcado, ¿no? Que en otras generaciones. Entonces, bueno, el salario emocional nunca va a sustituir al salario monetario, ¿no? Tenemos que hablar siempre de qué es lo Complementación, ¿no? Tal vez. efectivamente, y tenemos que tener muy claro cuál es el mínimo, ¿no? El salario mínimo interprofesional, pues siempre tener estos datos en mente, y el salario emocional será algo que nos compense más o nos compense menos en función de nuestras expectativas y de lo que buscamos. Para una persona que tenga quizá una vida familiar más, bueno, complicado, simplemente hijos, ¿no? Pues Ujú. va a buscar más esa conciliación, teletrabajo, y quizá una persona joven pues busca más una empresa en la que pueda promocionar. Entonces va a depender siempre del caso. Hombre, aparte que valoras mucho el tema, la parte del salario emocional, eso se valora mucho. Entonces, como dices, oye, a lo mejor el sueldo está en un rango que yo lo puedo valorar, sin embargo, y me ofrecen teletrabajo, me ofrecen una guardería para mi hijo, me ofrecen que si tarjeta para el bus, que Mm. si seguro médico, que si el bono para comida, si Ujú. puedo comer todos los días en la empresa, oye, ya lo valoras. Se valora muchísimo y eso te genera mucha felicidad. Tengo la sensación de que es la típica cosa que uno valora conforme más tiempo lleva en el puesto, ¿no? Al Sí. principio como que miramos más la cifra final y luego en el día a día decir, oye, pues hoy puedo salir un rato antes para recoger a mis hijos o puedo hacer tal, ¿no? Eso creo que también hay que tenerlo en cuenta cuando se valora a la empresa, en este caso el trabajador o potencial trabajador que valora a la empresa en la que se puede incorporar, ¿no? Claro, y eso al final del día te da una gratificación
y felicidad de poder compartir y compaginar tu vida laboral con la vida personal. Eso, vamos, hoy en Vale. día se valora mucho. Vamos a entrar a la sala en la que nos hacen la entrevista, nos sentamos, todo ha ido razonablemente bien. De hecho, ese puntito en el que nos sentimos súper cómodos, esto está dominado, creo que he hecho una buena entrevista. ¿Y usted cuánto quiere cobrar? Ahí, en ese momento, ¿cómo respondemos a esto? Vamos, danos la fórmula de la Coca-Cola, Marga. Bueno, nunca hay una fórmula. Creo que tenemos que evaluar la situación, el contexto, el tipo de entrevista. No le debemos estar con un solo entrevistador que con varios. Tenemos que Vale. evaluar un poco ese clima. Pero una cosa muy importante, y a mí esta frase como que me ayudó mucho, me hizo ese clic, vamos a escuchar para entender y no para responder. Entonces, Mm, con una escucha activa bien trabajada, vamos a ir, digamos, recibiendo mucha más información. Entonces, si te hacen la pregunta muy directa, tú puedes quizá devolver con otra pregunta para ganar ese tiempo, ¿vale? No Vale. se trata de un partido de ping-pong, Por pero, ejemplo, por ejemplo, te preguntan una cifra concreta. Oye, pues me gustaría escuchar en qué banda salarial estáis vosotros. O me gustaría conocer un poquito más de detalle acerca de la responsabilidad del puesto, ¿vale? Porque no es lo mismo un administrativo que un administrativo contable. O sea, aunque sea el mismo perfil, el nivel de especialidad que tú tengas ¿no? Dentro de ujú, tu perfil es diferente. Entonces, bueno, hacer preguntas para ganar un poquito ese tiempo y escuchar primero la parte de la empresa siempre es ideal. Si no, si vemos que la pregunta es muy directa, ¿qué puede pasar? Siempre hablar de rango y, los como hemos rangos. dicho, hablar en base a datos que previamente hemos recogido sobre el mercado, convenios, etc. Sería interesante poder preguntar, o cabría preguntar, la persona que estaba antes en este puesto, ¿en qué rango salarial se movía? ¿Eso tendría sentido? Uy, aquí no, No, aquí no, aquí no. yo creo que no. Sonaba bien en mi cabeza. Sí, porque sabes que ahí ya automáticamente te estás comparando con alguien más. Y tú no puedes Ah, compararte con nadie porque vale. cada perfil es único. Cada Ok, perfil tiene su experiencia, su background, su historia. vale. Y yo creo que no sería lo suyo. No sé, Margarita, qué opine, pero Sí, yo creo que no, porque te comparas en automático, hablando de la teoría de la comparación social, y no creo que sea muy positivo en este caso. coincido plenamente. Creo que sería un poco violentar al entrevistador un poquito haciendo esa comparación, pero sí que podemos preguntar qué rangos salariales manejan Manejar. ellos para ese cargo. Vale, entiendo. Oye, la clásica. Tranquilo, es verdad que ahora se empieza cobrando poco, pero luego se hacen revisiones periódicamente, te lo sueltan todo como muy vago. A ver, cuando sucede esto, a mí por lo menos ya me genera una warning, ¿no? Una banderita naranja por lo menos, ¿no? ¿Cómo lo afrontamos? A ver, sí que es verdad que en cada empresa entiendo que hay herramientas de evaluación, en donde eso con papelito habla, hay política, entiendo que hay una política de empresa que hay que considerar y si se puede, pues papelito habla, vamos a escribirlo. O sea, vamos a escribir en base a estos objetivos, a estos KPIs que vamos a trabajar, pues en 3 meses se hace una revisión salarial. ¿Qué porcentaje puede haber de incremento? Pues tanto, pero que ya lo tengas por escrito, Todo creo por yo. escrito, No ¿no? sé, a Las lo palabras y la mejor. ayuda del viento que Porque solemos las decir, palabras, ¿verdad? ¿qué opinas? Efectivamente, no podría añadir nada porque lo has explicado perfectamente. Y que sobre Vale. Todo todo eso siempre te por da escrito. seguridad. Al final del día nosotros buscamos seguridad y estabilidad en la empresa. Y eso te va a dar mucha seguridad, mucha estabilidad emocional. Decir, oye, bueno, ahorita voy a ganar esto, pero en 3 meses me van a hacer una revisión Claro, salarial. claro. Y yo me motivo, esa es mi motivación. Oye, yo voy a trabajar en base a mis objetivos, KPIs, y entonces, bueno, en 3 meses. Pero ya lo tengo por escrito. Esto se me ocurre que tal vez es una buena idea el preguntar por el plan de carrera dentro de la Eso. empresa, ¿no? Algo que habitualmente no sé si se suele sacar a colación o no en las entrevistas, por lo menos por parte del entrevistado, es decir, oye, vale, yo entré en este puesto, que imagínate es un puesto pues, más junior, más de entrada, ¿qué promociones internas hay? ¿Qué formaciones? Es decir, ¿cómo puedo ir creciendo en este puesto de empleo? ¿No? Eso se puede preguntar, se debe Sí, preguntar. sí, 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 porque aparte si tú tienes muy claros tus objetivos y esas expectativas, pues entonces las plasmas en la mesa y preguntas, oye, ¿qué promoción hay? ¿Qué plan de carrera hay? Y sobre todo que existe un PDI, entiendo yo, un plan de desarrollo individual para cada empleado, en donde pones tus objetivos y lo que hay que trabajar y lo que vas creciendo, ¿no? En ese puesto. Y entonces surgen las promociones, no sé, Margarita, ¿qué opinas? En este contexto tenemos que tener en cuenta que no todas las empresas cuentan con un departamento de recursos humanos, con su área laboral, área de talento. Que todo esto que me estáis contando, y ahora te dejo que continúes, Marga, me suena a empresa
por lo menos ya pyme Más medio grande, ¿no? consolidada, Ya más sí. consolidada, tal, una empresa pequeñita, creo que nada de esto pasa por su cabeza, ¿no? Simplemente Claro. por recursos, pero continúa, vale. Un poco lo que comentaba es que todos estos tips o consejos que estamos dando sobre orientación Ujú. tienen que, o sea, cada ejemplo va a variar. Entonces, si nosotros tenemos como ese plan de carrera en mente o unas determinadas preguntas, tenemos que ver a qué empresa se lo estamos Claro, preguntando, claro. el puesto, ¿no? O sea, esa pregunta de dónde te ven 5 años, en 10 años, va a colación con eso, con ese plan de carrera. Si una empresa no te va a preguntar eso si no hay posibilidad de crecimiento, ¿no? Entonces, claro, va a depender. A mí sí me gusta personalmente que tú tengas ese trabajo de autoconocimiento Ujú. hecho y también el trabajo de haber conocido a la empresa para ver si hay posibilidad de abordar esas preguntas o si se van a poder dar. Pero para mí las empresas que invierten en formación de sus trabajadores es una green flag por excelencia. Claro. Entonces, Vale, ha salido un acrónimo que yo no conocía, PDI, ¿no? Plan de Plan de desarrollo Desarrollo individual. Individual. Al menos en empresas donde yo he estado, en México y aquí en España, Ok. se ha trabajado en eso. A ver, cuéntanos Es un poco parte en qué de la consiste. misma herramienta, así como tienes el 360, esa Sí, evaluación que te ayuda a, bueno, a seguir creciendo en base a tus jefes y colaterales, ¿sí? Pues en ese sentido también hay un plan de desarrollo individual. O sea, una vez que ya te evaluaron, tú, a ver, en base a tu perfil de puesto, hay una adecuación puesto-persona, pero hay perfiles, que hay funciones que vas haciendo y vas cumpliendo, ¿no? Pero en ese sentido hay un plan de desarrollo individual que lo trabajas con tu jefe directamente. vale. Entonces tú pones ahí objetivos a trabajar y sobre todo también habilidades que a lo mejor necesitas desarrollar. Y ahí es donde viene la formación, ¿no? Entiendo. Pues sabes que necesito formación en esto porque no estoy muy familiarizado. Oye, ¿sabes qué? Pues hablar en público no se me da. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito trabajar? Cualidades. Son cosas que se van aterrizando en ese plan de desarrollo individual que papelito habla. O Papelito, sea, eso es, papelito, ¿no? Todo lo que importante. se diga en una reunión está muy bien, Papel, pero por favor luego claro, me mandas un correo. ¿Un correo es vinculante? claro. Sí, ¿no? O sea, tú haces tu plan de desarrollo individual y aquí lo importante es hacerlo, lo firmas tú, lo firma tu Ok, jefe y lo envías. Y papelito habla y está el correíto y vale. Nos han contratado, tenemos un plan de desarrollo individual, llevamos un tiempo en la empresa, todo va razonablemente bien y nos ofrecen una promoción. Y lo has hecho genial, Marga, lo has hecho genial, Nelly. Te vamos a poner 5 personas a tu cargo, vas a liderar este proyecto, te lo cuentan todo, tú estás muy ilusionado, pero oye, qué casualidad que a la empresa se le olvida mencionar tus condiciones laborales, porque claro, cambia la responsabilidad, deberían de cambiar las condiciones laborales, ¿no? Em, ¿Qué hacemos aquí? Es decir, ¿cómo se negocia una promoción interna? vale. Bueno, en el momento en el que te están dando más responsabilidades y sobre todo estar a cargo de un equipo, ¿vale? Porque ahí estamos hablando de habilidades de liderazgo, de dirección, eso tiene que corresponderse con un aumento salarial, ¿vale? Las Ujú. palmaditas en la espalda no sirven como aumento salarial. Espera, ¿que no se pueden comprar casas con palmaditas en la espalda? Bueno, bueno, Parece bueno. que no, parece que no. Entonces, bueno, esto es importante hablarlo con tu inmediato Vale. superior, bueno, con recursos humanos, ¿no? Y ver cómo va a ser esa subida, si va a ser más variable, si va a ser fija, hablar también de plazo, pero siempre tiene que ir acorde al nivel de responsabilidad, no al número de horas, sino al nivel de Es que responsabilidad. esto es lo clásico, ¿no? Te alaban, te reconocen, te dan esa promoción y claro, uno tiene tal vez miedo de decir, bueno, no quiero quedar de pesetero, ¿no? Es decir, de persona que únicamente se mueve por el dinero y tal vez muchas veces ni siquiera ponemos sobre la mesa, oye, pues eso, me estás confiando un nuevo equipo, necesito que revisemos nuestras condiciones, ¿no? hombre, miedo siempre va a haber, porque el miedo es parte, ¿no? de ese crecimiento. Sin embargo, el miedo también bloquea. Entonces, aquí en ese sentido es tener bien claro lo que tú quieres, tener bien claro las funciones del puesto, qué es lo que vas a hacer y decir, oye, yo puedo hacerlo, ¿no? Porque tengo habilidades, me están viendo que puedo hacerlo. Entonces, en ese sentido, oye, tengo este PDI, tengo esas evaluaciones, ¿cómo va a ser eso de el tema salarial? Porque también te pueden decir, oye, bueno, pues haz el proyecto y en 3 meses, a ver cómo lo hiciste y bueno, ya vemos si aumentamos o no. Ojo, ¿eh? Claro, a mí me genera un poco de disonancia cognitiva eso, porque, a ver, yo ya estoy haciendo el trabajo. Sí, claro. Y si me lo has otorgado es porque confías en mí. Entonces, ¿por qué no me pagas ya por esa subida, no? Una parte importante, bueno, tener en cuenta que todos somos reemplazables, ¿vale? Mm. En una empresa Sí, eso está y en la claro. vida todos somos reemplazables, pero sí, digamos, mostrarles que las habilidades que yo tengo no las tiene todo el equipo. O sea, si a mí se me ha hecho
responsable de este departamento o de este área en concreto porque tengo unas habilidades que no tiene el resto. Es decir, mostrar que realmente, bueno, todos somos reemplazables, pero va a ser más difícil reemplazarme. Incluso, Marga, efectivamente somos reemplazables porque hay gente que tendrá las mismas habilidades que nosotros, pero no todo el mundo conoce tan bien una empresa. Los datos dicen que un empleado se asienta en su puesto de trabajo a partir del segundo año. Es decir, hay una curva de aprendizaje muy importante y más en empresas grandes, por lo cual tampoco la empresa se puede permitir estar cambiando cromos No les conviene, constantemente, ¿no? no les conviene. Además, tú, como profesional, estás consolidando esa identidad profesional, ¿no? Hablando de la teoría de la psicología social, o sea, tú estás consolidando tu perfil de puesto. Entonces, es válido negociar, es válido hablar. Con miedo, no importa. Silencio incómodo, no importa. Pero aterrizar, por lo menos expresar la idea de decir, oye, pues a mí sí me gustaría que habláramos de mi sueldo. ¿Así? Os planteo para ir cerrando la más difícil. Te dicen, oye, que lo haces muy bien, que sí, que nuevo equipo, nueva responsabilidad, pero por ahora no te podemos revisar las condiciones. Tú te puedes plantar ahí y decir, pues no me des responsabilidades, déjame tranquilo tal cual estoy ahora. ¿Cómo se gestiona esa difícil situación? Aquí, ojos. Aquí os he pillado, ¿eh? Sí, es complicado porque, Claro, ¿qué haces? bueno, es una conversación difícil de abordar, pero algo que también nos interesa saber como empleados Ujú. es que a las empresas le cuesta también mucho el tema de la rotación. O sea, no les interesa tampoco ir moviendo gente. Entonces, que tú, de alguna forma, argumentes tu valía para el puesto, para la empresa, o sea, le interesa que te quedes durante más tiempo, por eso que has dicho de que te consolidas en el puesto, etcétera. Y legalmente no nos pueden forzar, ¿no? Claro, Nadie puede decirme que sí, que por narices tienes que liderar este proyecto, ¿no? Porque yo estoy contratado para otra cuestión, ¿no? efectivamente. Es muy importante a veces pedir una carta de funciones, ¿vale? Donde se Carta detalle de funciones, me carta de apunto esa ya. funciones. Carta de Sí, sí, sí. funciones, descripción de A ver, puesto. claro, muchas veces cuando te vas de un trabajo a otro, carta de funciones y carta de recomendación son cosas diferentes, ¿no? La carta de recomendación habla de las habilidades que has desarrollado durante el puesto y cómo has sido tú como trabajador, y la carta de funciones detalla todo lo que tú has hecho, ¿vale? Porque, como decíamos antes, no es lo mismo un administrativo contable que un administrativo genérico, un orientador laboral que un prospector laboral. Entonces, tener esas funciones que digan, oye, esto excede a mis funciones o estoy por debajo de lo que Vale. indica mis funciones. Es lo que sería la job description, o sea, el perfil del Sí, puesto. sí. Ok. Ujú. Ok. Bueno, no ha sido tan difícil hablar de dinero con vosotras, lo habéis hecho muy No, asumible. yo creo que ya para cerrar, Ujú. en la parte emocional, la parte psicológica, es el autoconcepto, ¿no? Tener bien claro bien quién eres, esa confianza plena en ti, en tus recursos, en lo que puedes dar, porque eso te va a dar mucha satisfacción y te va a bajar mucho la ansiedad. Y yo me quedo con lo de negociar. Eso hay que negociar Negociar. siempre en una Y como entrevista. Margarita dijo, negociar no es discutir. Eso Negociar es. es poner cartas sobre la mesa y hablar tranquilamente. Es un diálogo. Pues Nelly, Marga, muchísimas gracias. Yo creo que con esto ya se nos quitan los nervios de hablar de dinero y podemos hacerlo con confianza en una entrevista de trabajo. Gracias. Claro que sí. Gracias a vosotros. Gracias.